Amados míos, el tema de hoy es la omnisciencia de Dios. De ese tema quiero que podamos avanzar hoy en nuestro estudio, en nuestra predicación. Y quiero confesarles que conforme estuve estudiando, informándome cada vez más acerca de la omnisciencia de Dios, conforme pasaban los días en mi trabajo de este bosquejo, como nos toca a todos los pastores, como los cocineros cuando tienen que preparar los alimentos y entran a la cocina y comienzan, ¿verdad?, a tomar las verduras, a tomar, no sé, la carne, el pollo, el aderezo, los instrumentos, y todo lo tienen que tener listo para luego preparar su platillo, ¿verdad?, lo que usted va a comer. Imagínese que algo así nos pasa a aquellos que tenemos que preparar el alimento espiritual. Claro, tenemos la ventaja que en lugar de un cocinero, que lo tiene que hacer en una hora o menos a veces, uno tiene algunos días, ¿verdad? Y saben, conforme iba preparando esta palabra, venían algunos pensamientos, especialmente como el hecho de decir, si creemos y si aceptamos todo lo que hoy nos va a decir la palabra de Dios acerca de su omnisciencia, el hecho de que el Dios a quien nosotros confesamos, el Dios al cual nosotros creemos, lo sabe absolutamente todo. Parece muy fácil decir eso, ¿no? Oh, Dios lo sabe todo. Muchas veces escucho a cristianas y cristianos decir, oh, Dios sabe, Dios me conoce, Dios sabe por qué hago esto, Dios sabe por qué hago lo otro. ¿Qué es lo que hay verdaderamente detrás de una frase así cuando decimos que Dios sabe? ¿Ese es un argumento que estamos utilizando en realidad? ¿Entendemos profundamente, hasta teológicamente, lo que estamos diciendo? Venían estos pensamientos porque conforme iba revisando uno y otro de los pasajes bíblicos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, realmente confieso que más de una vez doblé mis rodillas. Porque cuando te metes en la palabra, es como que la palabra dice, es imposible que hagas cualquier cosa y que yo no lo vea. Es imposible. Eso es lo que Dios nos dice. Y a veces tenemos que pensar en cómo vivimos nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos, lo que hablamos? Porque si hablamos de omnisciencia, no es que solamente sabe dónde estoy, no. Estamos hablando de que sabe los pensamientos de mi corazón, los pensamientos de mi mente, las miradas, las frases, las palabras que salen de mi boca, los pasos hacia donde voy, absolutamente todo. Ni siquiera el mejor investigador del FBI puede saber tanto de nosotros como lo sabe Dios. Yo sé que alguien dirá, pastor, mire que a mí, mi mamá me conoce muy bien. Sí, nuestras madres nos conocen. Y si no está ahora contigo, tú lo sabes que también siempre lo sabía. Sin embargo, Dios aún sabe más que nuestras propias madres acerca de nosotros. Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos de adolescentes hecho nuestras travesuras y hemos tratado de engañar a mamá? Que no era fácil, tengo que confesarlo. Pero a veces de repente lo lográbamos por ahí, o la engañábamos por unos días, una semana, 2 semanas. Pero ¿quién, me pregunto, quién podría engañar a Dios por un segundo? Un segundo. Absolutamente nadie. Para nuestras amigas y amigos que están con nosotros, quiero decirles que en esta serie sobre los atributos de Dios, hemos estado conociendo a Dios a través, por ejemplo, de su eternidad. Desde el mes de marzo
comenzamos. Hemos conocido también su inmutabilidad, el hecho de que Él no cambia, y nos tomamos 2 sermones para estudiar eso. También vimos que nuestro Dios es un Dios incomparable. También vimos que nuestro Dios es inescrutable, es decir, no tiene límites, no tiene paredes, no hay nada que lo pueda limitar. También vimos que nuestro Dios es imparcial, que Él es uno. Y vamos a ampliar luego acerca del concepto de un Dios trino también. Que Dios es justo, que Dios es soberano. Aprendimos que Dios es perfecto y santo. También que es omnipotente y que es omnipresente. Y hoy pretendo que conozcamos más a Dios a través de su omnisciencia. Diga conmigo, Dios es omnisciente. Quisiera que vaya conmigo al Salmo, si es tan amable, 139, capítulo 1, versículo 6. Salmo 139, versículo 1 al 6, para que podamos entonces arrancar desde esta plataforma bíblica y ver entonces lo que dice aquí el salmista, especialmente pensando en David. Salmo 139, el verso 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, leyendo en la versión Reina Valera, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice David. Mis amados, el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Dios conoce todas las cosas. Es decir, estamos en este caso hablando de un conocimiento absoluto. No estoy hablando de un conocimiento parcial. Usted y yo tenemos conocimientos parciales. Tal vez tienes conocimientos de computadora, tal vez tienes conocimiento de mecánica, tienes conocimiento de cocina. Y muchas veces es difícil encontrar a alguien que maneje todos los temas, ¿verdad? Mecánica, cocina, computadora y tantas cosas. Cada uno se especializa en algo. Incluso en sus trabajos seguramente hay personas dedicadas a diferentes áreas, según lo que sepa hacer o según en lo que fue preparado, según el conocimiento que recibió. El asunto es, amados míos, que Dios no es así porque Él no es hombre. Su conocimiento es absoluto. Su conocimiento y el mío no es absoluto. Diga a la persona que está a su lado: el conocimiento de Dios es absoluto. Es absoluto, total. Pero ¿cómo, pastor? ¿No habrá algo chiquitito, alguna cosita? No la hay. No la hay, absolutamente. No hay nada absolutamente oculto para Dios. Esa es la verdad. Quisiera que viéramos cómo encara este tema un hombre como Juan, que caminó con Cristo y que ya en su madurez, porque era el más joven de los discípulos, escribió, obviamente ustedes saben, el Evangelio, también es el escritor del libro de Revelaciones, pero hay una carta en particular que él la envía justamente hacia aquellas personas que vivían en la diáspora, que ya habían salido de Jerusalén, y él entonces, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y verso 20, dice: Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas, mayor que nuestro corazón. ¿Cómo explico estas palabras de Juan? Quiere decir que no hay límite en el conocimiento de Dios.
Él no necesita aprender ni descubrir absolutamente nada. Amados míos, esto quiere decir que podemos confiar en que Dios tiene control absoluto porque nada escapa de su conocimiento. Saben, yo creo que conocer esto debe de cambiar hasta nuestra manera de orar. We need to change how do you pray. Why? Because many times do you bring like information for God. That's wrong. Muchas veces cuando oramos le estamos dando información a Dios. Dios no necesita ser informado. Señor amado, vengo delante de ti, mira, hoy que es el Día de la Madre, quiero que por favor sepas que mañana voy a ir a trabajar y voy a tener una reunión con mi jefe. Dios ya sabe que te vas a reunir con tu jefe. Qué interesante. Santiago dice que oramos y oramos mal a veces. Como que necesitamos darle detalles. Hay creyentes que le dan detalles. Mira, esto es así y así y así. Y quiero que hagas esto, aquello y lo otro. Yo digo, ¿cómo puede ser que pretendamos tratar a Dios de esa manera? Creo que tenemos que pensar cómo estamos orando muchas veces. Usted dirá, bueno, pero es que yo pienso que tengo que dejarle saber algunos detalles a Dios. Pero entonces tú no crees que Dios es omnisciente, si le tienes que dar tantos detalles. Obviamente que tenemos que buscarle en oración, pero teniendo la total seguridad de que Él es omnisciente. Que no hay nada que tú le vayas a decir a Dios donde de repente Él diga, ups, oh, no sabía, I don't know about. He never will say that. Nunca va a decir eso Dios. Él sabe absolutamente todo de ti. ¿Sabes? Dios conoce tanto el pasado como el presente. ¿Puedes creer eso? El pasado, el presente y el futuro. Tu pasado, que de repente hay mucha gente que no lo conoce, tu presente y el futuro, que de repente tú no conoces. Pero ¿y cuál es la esencia bíblica de esto? ¿Y sabe dónde fue que encontré eso? Estudiando previamente en otra oportunidad a Isaías. ¿Sí? Isaías capítulo 46, 9 al 10. Por eso yo les digo a aquellos que estudian la Biblia, que toman notas, piensen en esto, que muchas veces aparece enseñanza de la Biblia, que en otro momento estás haciendo un estudio de otro tema y salta y dice, mira, ¿te acuerdas esto que estudiaste hace X cantidad de días? Se conecta con este tema que estás viendo. Y miren lo que encontré, que Isaías dice, yo soy Dios, porque es Dios hablando a través del profeta, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio del principio, desde que Génesis 1:1 comienza. ¿Sabes? Alguien dirá, disculpe, ¿acaso hay una mente que pueda tener tanto conocimiento? Eso desde el principio es mucho, pastor. Claro que sí, pero estamos hablando de Dios. Damas y caballeros, no estamos hablando de un ser humano común y corriente. Este es el Dios al cual estamos conociendo, que Él puede saber absolutamente todo del pasado, del presente y del futuro, porque Él es el Dios creador por excelencia. De eso se trata. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, se trata de que Dios está fuera del tiempo. No te olvides de eso, ese es el asunto. Como el tiempo no lo limita, a ti y a mí el tiempo nos limita, pero a Dios no. Dios no mide el tiempo como tú y yo muchas veces lo medimos, que andamos así mirando el reloj y tan. Dios no es así. A Dios no lo limita el tiempo. Nosotros miramos el pasado, miramos el presente, de repente nos atrevemos a atisbar algo hacia el futuro, pero miren ustedes, amados, que su conocimiento entonces
no se limita a lo que ha sucedido o a lo que está sucediendo. Porque muchas veces nuestro tiempo sí se limita. Nosotros sabemos que en determinado momento tenemos que salir, que nos vamos a ir, ¿verdad? Y si no, usted se va y bueno, pastor, cierre el templo y apague el aire acondicionado cuando usted termine, pero nosotros nos vamos a las 2:30 por ahí. Pero a Dios no hay nada que lo limite. Ese es el asunto. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Esto da seguridad en las promesas proféticas y en el cumplimiento de su voluntad soberana. Es decir, al saber en este ámbito de la omnisciencia de que a Dios no lo puede limitar el tiempo, a usted y a mí esto nos ayuda. Ningún Dios pagano puede hablar así, pero nuestro Dios sí. Porque entonces, al saber que Él tiene todo el control del pasado, el presente y el futuro, podemos tener la seguridad de cada una de las promesas proféticas que están en su palabra. De eso se trata. ¿Usted se imagina si de alguna manera nuestro adversario lograra sembrar en nosotros desconfianza de su palabra? Que de repente leyeran así, esto que dice aquí David, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Quién sabe David qué le estaba pasando? Alguna comida le cayó mal. Ideas que nos vienen. Pero sin embargo, cuando conocemos entonces a Dios, nos damos cuenta de esto. Y eso nos ayuda a tener seguridad. Recuerda que una de las peores cosas que te pueden pasar como un cristiano o una cristiana es perder la seguridad de quién es Dios en tu vida. Perder la seguridad de que Dios es omnisciente y que conoce absolutamente todo de tu vida. Absolutamente. Muchas veces, seguramente cuando has tenido que llenar reportes o si de repente en alguna oportunidad te excediste en la velocidad o hubo alguna infracción, algún cartelito de stop que no frenaste, te lo pasaste y como a los 2-3 minutos ves unas lucecitas de colores detrás de tu carro y tú dices, caramba, no es Navidad, ¿qué estará pasando? Y te tienes que orillar y viene el oficial y el oficial no te conoce. El oficial quiere saber quién está conduciendo ese vehículo y te pide tu licencia y quiere saber si tienes aseguranza y quiere saber si tienes registración. Te tiene que pedir información. Luego se va, se sienta en su patrulla, pone datos y recién ahí te conoce. Ahí sabe quién eres, dónde vives, si tuviste infracciones, si estás escapando de las autoridades, todo lo sabe ahí. Pero después de haber requerido de ti la información, Dios no necesita hacer eso. Dios no necesita pedirte, hey, give me your ID, can I see your insurance? No te hace esas preguntas, porque Dios conoce absolutamente todo acerca de ti. Y aún más, justamente hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Sabes que ahí es el momento donde uno debe de doblar sus rodillas y clamar a Dios y decir, Señor, es tan profundo tu conocimiento que sabes hasta esos pensamientos que he tenido en mi corazón y que yo sé que no te agradan? Esos deseos que no agradan, esas situaciones de mi carne que no le agradan, esas miradas que no le agradan. Tal vez nadie más se da cuenta, tu mejor amigo no lo sabe, tu esposa, tu esposo no lo saben, ni tus hijos lo saben, ni tu jefe, ni tus compañeros de trabajo lo saben. Hay un ejercicio que hago con mis estudiantes en el seminario que se llama justamente
la tabla de Jorabi, donde hay 4 pedazos así en un papel. Les ayudo a doblar el papel en 4 partes y hacemos un ejercicio donde muchos se sienten maravillados, porque hay cosas de nuestra vida que las sabemos nosotros y las saben las demás personas. Hay cosas de nuestra vida donde solo yo las sé y no las sabe nadie más. Hay otras cosas que las saben los demás y yo no las sé, como el mal aliento. Así. O los ronquidos. Yo no ronco. Y te ponen luego una grabadora, te dice tu esposa, ¿y este quién es? ¿Verdad? Y después está todo lo que desconocemos, en el 4º paso. Los demás desconocen y yo desconozco. Es un ejercicio increíble. Mis amados, verdaderamente que conocer a Dios de esta manera nos tiene que poner a pensar. Así que Dios entonces también, en tercer lugar, conoce los pensamientos, conoce los corazones y los pensamientos. Imagínate que Dios sabe hasta lo que tú estás pensando en este momento. Lo que tú estás pensando cuando estás en la línea esperando y tienes como 3, 4, 10 personas adelante y estás enfadado, se te hace tarde y comienzas y si aquella, y si esta, ¿verdad? Y tú dices, pero si eso solo lo tuve aquí, pastor, yo no lo dije, nadie se enteró. Imagínate que ese pensamiento lo supo Dios. Ese pensamiento lo supo Dios. ¡Wow! Si eso no me quebranta, si eso no me pone a pensar en este Dios justo, grande y verdadero y misericordioso, entonces yo ya no sé qué es lo que nos va a quebrantar. El hecho de saber que Dios conoce todos mis pensamientos. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Leyendo a Jeremías. Por eso es tan maravilloso los profetas mayores. ¡Wow! Jeremías, vaya conmigo a Jeremías capítulo 17 y versículo 10. Y al igual que en Isaías, ahora Dios, hablando a través del profeta, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Te imaginas esto? ¿Que Dios puede escudriñar tu mente? Es como, por ejemplo, supóngase que yo tomo la Biblia y empiezo a leerla y a escudriñar y a pensar en ella. Imagínate que esta Biblia es tu mente, y que Dios puede hacer esto. Leer línea por línea, tu mente, leer cada pensamiento, cada uno, como si Él lo pudiera leer. ¿Te imaginas? Eso es lo que está diciendo, yo Jehová escudriño la mente y prueba el corazón, el centro de la mente, porque Jeremías está en ese ambiente hebreo, escribiendo en hebreo, y corazón no es el corazón que usted piensa o que nosotros pensamos, que es este músculo que tenemos aquí y que está palpitando la sangre. Bueno, esta palabra corazón es centro del alma. Centro del alma, no es el corazón que tú habitualmente y yo pensamos. Por eso es entonces que Dios no solo ve las acciones externas, sino las intenciones y motivaciones internas. ¿Qué es lo que nos está motivando en este tiempo? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cómo podemos hasta aquí aplicar estas cosas que estoy compartiendo con ustedes? Porque conforme voy preparando esta palabra siempre pienso, ¿qué quiero hacer? ¿Pararme detrás del púlpito y hablar y leer versículos bíblicos? ¿O lo que quiero es que las personas puedan aplicar como tengo que aplicarlo yo? Porque si primeramente la palabra no trabaja conmigo, entonces ¿por qué va a trabajar con los demás? ¿O acaso yo no necesito? Me voy a poner en un stage donde yo diga I don't need, yo no necesito.
Pensemos en esto, amados míos. Para aplicarlo a nuestra vida, el asunto es que nos llama a Dios a vivir con sinceridad, sabiendo que no podemos esconder nada de Él. Ese es el asunto. Con una sinceridad total, porque no hay nada que le podamos esconder. A veces parece ser que se nos olvida. Y a veces hemos hecho parte de nuestra conversación habitual. Y llegaste tarde, oh jefe, había un tráfico. Si viera cómo estaba el freeway, patrón. Pero si fulanito vives cruzando la calle. Perdón. Está tan acostumbrado a mentir que hasta se equivoca en eso. Vives cruzando la calle. ¿De qué autopista hablas? Amados míos, verdaderamente que nos llama a un cambio, a una transformación de vida. En cuarto lugar, Dios conoce nuestras necesidades aún antes de pedirle. Antes de pedirle. Tal vez usted dirá, bueno, pastor, ya está, listo. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que ya no tengo que orar? Pues, ¿para qué voy a orar si ya Dios lo sabe? Permítame aclarar este punto porque el Señor Jesús tiene respuesta. Miren ustedes lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 8. Mateo 6, 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí en este verso es donde algunos cristianos dicen, ¿sí ve? Ahí está. ¿Para qué voy a orar? Si ya Dios lo sabe, ¿por qué voy a tener que orar? Amados míos, por supuesto que al leer este pasaje su conocimiento cuida de cada detalle de nuestra vida. Eso es una realidad. Pero esto no quiere decir entonces que ya no es necesario orar y clamar a Dios, sino que podemos y debemos orar con confianza, sabiendo que Él ya sabe y se interesa por nuestras vidas. Pero sí está interesado en escucharte. Ya sabe, pero está esperando que vengas a Él. Ya conoce tu problema, pero añora escucharte, añora ese momento de intimidad, aunque derrames lágrimas o aunque estés muy contenta o muy contento. Claro que lo sabe, pero te ama tanto porque es un Padre para nosotros que está con mucha paciencia esperando esa instancia de intimidad. Y llega ese momento que tal vez Dios dice, esto era, yo ya sé tu necesidad, sí, ya conozco tu dolor y ya sé que te quedaste sin trabajo y ya sé lo que le está pasando a fulanita, pero yo quería esto, que estemos tú y yo en esta intimidad, en ese momento. Así que entonces, amados míos, recuerda que es maravilloso hablar con un Dios que ya nos conoce, que ya sabe de nosotros, que no tenemos que llegar a informarle y a darle detalles. Mira, Señor, vengo del hospital, vengo de la clínica, me acaban de dar esta noticia. Mira la medicina que me dieron. Todo eso Él lo sabe. No quiere decir que no vas a clamar a Dios, sino decirle a un Dios a cual tú confías porque le conoces y porque sabes que Él conoce todo de ti y puedes hablar en esa confianza. ¿Sabes por qué es que con tu mejor amiga y con tu mejor amigo te pones a hablar cosas? Porque es tu mejor amigo o tu mejor amiga, porque conoce hasta muchas cosas. Tú le has compartido cosas tuyas y entonces han pasado los años, ha crecido esa amistad y no tienes ningún inconveniente en poder platicar y conversar con esa persona. Porque hay amistad, pero especialmente porque hay intimidad, hay relación, hay conocimiento y hay confianza. Y como ya sabe cosas que te pasaron hace 10 años, entonces cuando tú le hablas a Él, no tienes que estar diciéndole, ¿te acuerdas que te conté que hace 10 años tuve este problema? No,
porque tu amigo o tu amiga te va a decir, sí, sí, claro, yo lo sé. ¿Y cómo estás ahora? ¿Y cómo sigues? Y obviamente que si están ambos en el camino del Señor, seguramente te va a decir, ¿y cómo puedo orar por ti ahora? Es más, ¿te has dado cuenta que a veces tienes amigas y amigos que de repente te preguntan, fulanita o fulanito, ¿cómo está aquella situación que me contaste? Y tú dices, wow, pero era un problema de hace 3 años. Sí, sí, pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Saliste adelante de eso? Y verdad que tú te sientes bien porque dices, wow, este sí es un buen amigo, una buena amiga que se está acordando de esos momentos difíciles que viví y ha estado orando por mí y ahora está a la expectativa de cómo estoy hoy. Y te cuento esto para que en cierta manera puedas ver qué importante es confiar en un Dios que sabe absolutamente todo de ti, que conoce hasta tus áreas vulnerables, las que de repente tu mejor amigo o tu mejor amiga no sabe. Esos dolores del alma, esas situaciones, esas frustraciones que has vivido por personas que de repente te han hecho daño, te han lastimado. Y Dios no se ha olvidado. Y Dios, como es omnisciente, sabe que tú necesitas ese bálsamo espiritual. Amados míos, en quinto lugar, nada puede ser escondido de Dios. ¿Te acuerdas que seguramente en tu etapa de niñez, de adolescencia, de repente escondiste algo que te podría haber revelado, algo que te podría haber acusado, algo con el cual, la pelota con la que rompiste aquel vidrio? O tal vez alguna cosa que no querías que ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu papá, ni nadie vieran y lo metías debajo del colchón. Yo sé que ustedes no hacían eso, no, pero hay personas por allá que hacían esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas a veces escondíamos porque no queríamos que algunas personas de influencia en nuestra vida las vieran? Nos daba pena, nos daba vergüenza. Y si nos descubrían esas cosas escondidas, qué pena nos daba, ¿verdad? Nos poníamos a tartamudear, no sabíamos ni qué decir. Es más, le echábamos la culpa a alguien más, al primo, a la prima, al hermano, la hermana, al vecino. Y nos metíamos en problemas porque decíamos unas mentiras. Bueno, ustedes no, tal vez las personas que están allá en YouTube. Pero qué interesante que eso revela la naturaleza. Nuestra naturaleza humana es así. Pretendemos esconder todo aquello que de alguna manera va a revelar algo de nosotros, pero que está escondido, que nadie lo ve. ¿Sabe? El autor de Hebreos en el capítulo 4 y verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada, absolutamente. Todo entonces se va a manifestar. Es imposible esconderle a Dios algo. De repente usted sabe, no, pasó 1 año, pasaron 2 años, no pasó nada, creo que Dios no se dio cuenta. No, en algún momento este asunto de pretender esconderle cosas a Dios es como esos aparatos que se llaman boomerang, que usted lo tira al aire, da la vuelta y cuando regresa, ¡pum!, le pega a usted en la cabeza. Así se manifiestan muchas veces estas cosas. ¿Sabes? Todo está descubierto ante Él, aún lo más oculto. Esto es lo que cambia nuestra oración, lo que cambia nuestra relación con Dios. Cuando sabe todo. Saben, en algunas oportunidades
hemos hecho hace tiempo unos ejercicios donde invitamos a veces en las reuniones matrimoniales y es un momento tan difícil. Porque invito a las parejas a que se intercambien los celulares. Quiero decirles que a veces hay como 10 parejas que quisieran salir corriendo. No, pastor, no me haga eso. ¿Pero qué te hice? Solamente dale a tu esposa tu celular y que ella te dé el tuyo. 1 minuto, nada más. No, pastor, no me haga eso. Pero, hijo, ¿qué te estoy haciendo? La pregunta es, yo siempre les hago esta pregunta, a ver, para que se calmen un poco, porque algunos se desesperan. Piensan que fue el fin del mundo. Yo les digo, ¿qué es lo que hay en sus respectivos celulares que su cónyuge no lo pueda saber? ¿Hay algo tan feo? ¿Hay algo tan oculto? Es decir, y luego es peor cuando les digo, ahora dígale a su esposa el password. Ah, no, pastor, ya usted fue muy lejos. Ni siquiera el password le quieren dar. Ay, Padre mío. Amados, qué interesante de que Dios no necesita password. No necesita password para saber incluso lo que hay en tu celular, las fotos y grabaciones que hay en tu celular. Por favor, no me tiren con nada, pero es la verdad. Más de uno a veces se pueden enojar porque, no sé, cuidan su celular como más que su corazón pareciera ser. ¿Qué cosas guardamos ahí? Sabes, el asunto es de que si vamos a traer una aplicación a nuestra vida, se trata de que Dios nos llama a la integridad y a una vida transparente ante Dios. Imagínate entonces si este Dios omnisciente hasta sabe esas cosas que tienes escondidas en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, en tu cajoncito de noche o en el cajón del escritorio, el cual mantienes con una llave incluso. Ni siquiera esa llave, esa traba es un límite para Dios. Él sabe todo lo que hay allí, bueno o malo. Esa es la realidad. Entonces hay un llamado a una integridad constante. En sexto lugar, Dios conoce a cada persona también en particular. Tal vez usted dirá, a ver, pastor, este planeta tiene 8 billones de personas. ¿Cómo usted me va a decir a mí de que Dios es capaz de conocer a cada uno en particular? Tal vez es un conocimiento general. No, es un conocimiento personal. Estamos hablando de Dios, mi amigo y mi amiga. Ese es el punto. Él no es hombre. Él es espíritu. Él es nuestro Dios grande. Creo que hay algo de David que me ayuda a entender esto. Volviendo al pasaje con el cual abrí el sermón de hoy, el Salmo 139, versos 1 al 4, David, parafraseándolo un poco, dice, me has examinado y conocido. Fíjese usted, David, que muchos se preguntan, qué tremendo que David tenga un corazón conforme a Dios. Pero este es el punto, que David estaba dispuesto a examinarse delante de Dios, a confesarse delante de Dios. Eso es lo que hacía que su corazón estuviera entonces agradando a Dios, a pesar de que no era un hombre perfecto, para nada. Él, sin embargo, dice, me has examinado y conocido. Él sabe, Dios me examina. A pesar de todo lo que vivió desde joven, desde aquellos encuentros protegiendo el ganado, las ovejas de su padre, con los osos, con los leones, esos encuentros con sus hermanos que muchas veces los subestimaban, con su propio padre incluso, esos encuentros con Samuel el profeta, los tiempos en que su propio
suegro lo perseguía para matarlo. Fíjense en que entonces él, sin embargo, dice, Dios me examina, Dios me conoce. Por eso es, mis queridos amigos, que su conocimiento no es solo general, sino personal e íntimo. Hermanos y hermanas, escuchen esto, por favor. Dios se interesa profundamente por cada uno de nosotros. ¿Por cada uno, pastor? Sí, por cada uno, sin excepción. No importa tu edad, tu sexo, tu país de nacimiento, tu apellido, lo que tú ganas, no importa nada. Él está profundamente interesado en ti y en mí y en cada uno de nosotros. No somos anónimos para Él. Dile a la persona que está a tu lado, tú no eres anónimo. Dile, tú no eres un ser anónimo. Dios te conoce muy bien. Tal vez piensas que tú no eres una persona importante para mucha gente, que tú siempre pasas desapercibido o desapercibida. Pero déjame decirte que conforme a las Escrituras, Dios nunca te pasa por alto. Dios nunca te subestima. Yo soy capaz de decir amén por eso. Mis amados, de eso se trata. Que apliquemos esto a nuestra vida. Y amados, finalmente déjenme decirles que la omnisciencia de Dios exige una respuesta de reverencia y confianza también. ¿Saben? Usted dirá, pastor, todavía no ha mencionado ningún escrito de Pablo, de Juan, de los profetas, de Mateo, pero miren, hay algo que sí me llama la atención. Romanos capítulo 11, verso 33. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son sus juicios. Así que la omnisciencia de Dios exige una respuesta, una reverencia y confianza de nosotros. Mi pregunta es, hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a actuar ahora? ¿Cómo vamos a aplicar ahora que hemos leído esto? Aunque hay mucho más, podríamos o tendríamos que escribir todo un libro de 300 o 400 páginas hablando de la omnisciencia, solo de ese atributo de Dios, de la omnisciencia de Dios. Pero este pasaje, Pablo entonces le dice a los hermanos en Roma, oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son sus juicios. ¿Cómo entendemos esto? Se trata de que el conocimiento infinito de Dios debe llevarnos a adorarlo y a depender de Él. Le adoramos por eso, porque es nuestro Dios que nos conoce por sobre todas las cosas. Entonces, amados, finalmente, ¿cuál es la aplicación que traemos a nuestras vidas? Mi hermano y mi hermana, dentro de unos minutos vas a salir de este templo y vas a ir a alguna parte o a tu casa y mañana vas a comenzar tu vida, tu trabajo habitual como todos los lunes, ¿verdad? Pero piensa en esto, ¿cómo vas a responder a lo que hoy has aprendido acerca de un Dios omnisciente, de un Dios que sabe todo de ti? Yo creo que debemos de responder con fe. Debemos de responder con obediencia y con humildad ante aquel que lo sabe absolutamente todo. Este llamado de Dios a humillarnos delante de Él. La omnisciencia de Dios no es solo una doctrina profunda, sino una verdad que consuela, que confronta, que transforma. Tal vez tú dices, saber estas cosas me ha confrontado un poco, pero es para transformarte y es también para consolarte también. Qué precioso es que te puedes refugiar en los brazos de un Dios que sabe todo de ti. ¿O acaso nos vamos a refugiar en los brazos de alguien que ni conocemos? Vivamos conscientes de que Dios lo sabe todo, amados, y aún así nos ama, nos guía y nos sostiene. Qué interesante. Que a pesar de que Él sabe todo de nosotros, sin embargo, así nos ama. ¿Has pensado en eso? ¿En algún momento? A pesar de cómo soy, me ama. A pesar de las cosas ocultas que creo tener, me ama. A pesar de mi pasado, me ama.
A pesar de las cosas que a veces hago y que ni a mí me gusta, me ama, sí, sí y sí y más sí, porque Él es Dios. Saludo a todos los hermanos y hermanas que están en las redes sociales. Dios les bendiga. En la